Muy buenas tardes, queridos amigos estudiantes que se insertan en el Facebook. Su profesor Javier Parada Fernández les da la más cordial bienvenida a este nuevo día en el cual renovamos nuestros conocimientos. El día de hoy trataremos sobre religión. Atentos, tendrán unos segundos para contestar sus respuestas y así cada uno poderse evaluar cómo se encuentran dentro de educación religiosa. Aquí van las preguntas. La primera pregunta nos dice, cuando la Biblia habla del brazo de Dios, ¿a qué se refiere? Cuando la Biblia habla del brazo de Dios, ¿a qué se refiere? A, al poder de Dios. B, a los ejercicios de Dios. C, al paraíso. A, al poder de Dios. B, a los ejercicios de Dios. C, al paraíso. Unos segunditos para que den su respuesta. La respuesta es la A, al poder de Dios. Cuando la Biblia habla del brazo de Dios, se refiere al poder de Dios. Pregunta 2. ¿Cómo se llama el lugar donde crucificaron a Jesús? ¿Cómo se llama el lugar donde crucificaron a Jesús? A, Monte Carmelo. A, Monte Carmelo. B, Gólgota. B, Gólgota. C, Monte Athos. C, Monte Athos. Unos segundos para su respuesta. La respuesta es la B, Gólgota. El lugar donde crucificaron a Jesús se llama Gólgota. Pregunta 3. ¿Qué santos crearon la lengua eslava escrita? ¿Qué santos crearon la lengua eslava escrita? A, Pedro y Pablo. A, Pedro y Pablo. B, Marcos y Timoteo. B, Marcos y Timoteo. C, Cirilo y Metodio. C, Cirilo y Metodio. Su respuesta es la C. Los santos que crearon la lengua eslava escrita fueron Cirilo y Metodio. Pregunta número 4. ¿Qué significa el nombre Emmanuel? ¿Qué significa el nombre Emmanuel? Respuestas. A, Dios te salve. A, Dios te salve. B, Dios con nosotros. B, Dios con nosotros. C, Dios te proteja. C, Dios te proteja. Unos instantes para su respuesta. La respuesta es la B, Dios con nosotros. El nombre Emmanuel significa Dios con nosotros. Pregunta 5. ¿Cómo se llaman los consagrados que viven en el desierto? ¿Cómo se llaman los consagrados que viven en el desierto? A, monjes. A, monjes. B, frailes. B, frailes. C, eremitas. C, eremitas. Unos instantes para su respuesta. La respuesta es la C, eremitas. Los consagrados que viven en el desierto se llaman eremitas. Pregunta número 6. ¿Qué rey hizo construir el monasterio llamado El Escorial? ¿Qué rey hizo construir el monasterio llamado El Escorial? A, Felipe II. A, Felipe II. B, Carlos I. B, Carlos I. C, Fernando VII.
C. Fernando VII. Unos instantes. La respuesta es la A. Felipe II. El rey que hizo construir el monasterio llamado El Escorial fue Felipe II. Pregunta número 7. ¿De qué lugar de España era San Ignacio de Loyola? ¿De qué lugar de España era San Ignacio de Loyola? A. De País Vasco. A. De País Vasco. B. De País Valenciano. B. De País Valenciano. C. De País Catalán. C. De País Catalán. Unos segundos para su respuesta. La respuesta es la A, de País Vasco. San Ignacio de Loyola era de País Vasco en España. Pregunta número 8. ¿Qué es un presbítero? ¿Qué es un presbítero? A, un sacerdote. A, un sacerdote. B, un laico. B, un laico. C, un seglar. C, un seglar. Unos instantes para su respuesta. La respuesta es la A, un sacerdote. ¿Qué es un presbítero? Un sacerdote. Pregunta 9. ¿Qué era en el Nuevo Testamento un publicano? ¿Qué era en el Nuevo Testamento un publicano? A, un médico. A, un médico. B, un recaudador de impuestos. B, un recaudador de impuestos. C, un bandido. C, un bandido. Unos instantes para formular su respuesta. La respuesta es la B, un recaudador de impuestos. Un publicano en el Nuevo Testamento era un recaudador de impuestos. Pregunta número 10. ¿Qué palabra utilizaba Jesús en su oración para dirigirse a Dios? ¿Qué palabra utilizaba Jesús en su oración para dirigirse a Dios? A, Señor. A, Señor. B, ilustrísimo. B, ilustrísimo. C, Abba Padre. C, Abba Padre. Unos instantes. Su respuesta. La respuesta es la C, Abba Padre, la palabra que utilizaba Jesús en su oración para dirigirse a Dios era Abba Padre. Pregunta 11. ¿Qué utiliza el sacerdote en la misa para consagrar? ¿Qué utiliza el sacerdote en la misa para consagrar? A, agua. A, agua. B, pan y vino. B, pan y vino. C, pan y agua. C, pan y agua. Unos instantes para su respuesta. La respuesta es la B, pan y vino. El sacerdote en la misa para consagrar utiliza pan y vino. Y la última pregunta, 12. ¿Qué día rezan juntos los musulmanes? ¿Qué día rezan juntos los musulmanes? A, sábado. A, sábado. B, domingo. B, domingo. C, viernes. C, viernes. Unos instantes para su respuesta. Y la respuesta es la A, sábado. Los musulmanes se reúnen en sus mezquitas
los días sábados. Perfecto, hasta aquí entonces todos los conocimientos en educación religiosa que tenemos para el día de hoy. Muchísimas gracias por la atención que ustedes han brindado a este servidor, su profesor Javier Parada Fernández, en esta tarde, y los invito para que el día de mañana estemos nuevamente conectados. A pesar de este aislamiento social obligatorio, no podemos descuidar el estudio y hacer un repaso de todos los conocimientos que tenemos, y los que no, los vamos aprendiendo. Simplemente decirles entonces, sigan adelante con el estudio, no decaigan en ello. Será hasta el día de mañana en que estemos nuevamente conectados. Que Dios me los bendiga a todos y hasta el día de mañana.